tardes, mucho gusto, jóvenes. Para mí es un placer estar con ustedes y tratar de un tema que yo no sé exactamente el nombre, si es qué significa ser liberal, qué es ser liberal, qué es el liberalismo, pero vamos a entrar por esa vía. Tenemos 1 hora y media, de la cual por lo menos yo quiero dedicarle media hora a preguntas, discusión, conversación, porque este es un tema que más que dar una cartilla, que más que dar una presentación formalizada, yo lo que quiero es aclarar ideas que tengan, dudas que puedan sentir, tratar de que comprendamos un poco qué es esto del liberalismo que está tan confuso, tan mezclado en cuanto a conceptos y, bueno, tan manipulado deliberadamente por mucha gente. Yo voy a plantear el tema en 3 niveles. El primero va a ser una breve introducción histórica, muy breve, muy simplificada, muy esquemática. No es una historia del liberalismo, pero sí es una introducción histórica para situarlos a ustedes en el origen del término, las derivaciones que ha tenido y un poco cómo se sitúa el liberalismo político dentro del espectro de las ideas actuales. El segundo punto va a ser una reflexión acerca de qué significa el liberalismo, quizás desde el punto de vista más filosófico, más personal, más de lo que es en cuanto a la persona humana y en cuanto a la libertad de pensamiento, en cuanto a la libertad de las ideas. La tercera parte va a ser un poco una exposición muy breve personal de cómo yo llegué a estas ideas liberales. Lo dejo para el final para que ahí tengamos más pie para conversar sobre sus propias experiencias personales. ¿Cuándo y cómo surge la idea del liberalismo? Bueno, en cierta forma, como vamos a ver dentro de unos minutos, se puede decir que hay pensadores de tendencia liberal, lo que vamos a conceptualizar como liberal, en todas partes del mundo, en todas las épocas. No es una marca, un registro, una ortodoxia exclusiva de un pensador, de un grupo. Pero el liberalismo moderno, tal como lo conocemos nosotros, nace en Europa. Lo que llamamos las ideas liberales nace en Europa a fines del siglo XVII, yo diría, 1600 y tanto, en la época de la Revolución Inglesa, de la Revolución Gloriosa, que después se va a llamar la segunda parte de esa revolución, o la culminación de esa revolución, en toda la época de lo que llamamos el iluminismo, la ilustración, que es un periodo de reflexión muy grande, de reflexión y de creación, muy amplio. Es todo un movimiento intelectual, un movimiento de ideas que se da en la Europa occidental sobre todo, después se va a ampliar a todo el continente y después va a llegar a las Américas, que para enfocarlo en un tema político diríamos que es una crítica y una oposición al absolutismo reinante. Yo hago esa exposición muy esquemática, como les digo, en materia histórica, pero me pueden preguntar un poquito más. No es la idea de hacer aquí una historia del liberalismo, estaríamos fuera de lugar completamente y nos llevaría demasiado tiempo. Podríamos decir así que después de cierta apertura hacia la idea de república, hacia la idea de humanismo que hay en la época del Renacimiento, podemos decir que hay una consolidación absolutista en Europa. Ese absolutismo significa que los reyes, las casas reinantes, van concentrando poder, van eliminando viejos poderes de la nobleza, de las guildas y de otras instituciones intermedias, de otros grupos sociales intermedios, y van concentrando un poder muy grande. La imagen, si ustedes quieren tener una imagen física de eso, es Luis XIV, el Rey Sol, el que decía el Estado soy yo. Creo que eso resume un poco la idea. Ese absolutismo va a ser confrontado lentamente al principio y luego con más fuerza a lo largo del siglo XVIII, va a ser confrontado por pensadores independientes, pensadores que tienen
la capacidad y la audacia de oponerse a esa idea cerrada de una monarquía absoluta por la gracia de Dios, mandada directamente por Dios, a un poder de la Iglesia, ya sea católica o ya sea de las iglesias protestantes, que va a tratar de promover el pensamiento propio, va a llegar un poco a la idea de pensar libremente, pensar con la propia cabeza. No se van a llamar liberales, van a hablarse del siglo de las luces, la idea de la razón, la idea de la capacidad intelectual para entender el mundo. Cuando yo les digo la idea de la razón, no piensen que es lo que luego vamos a llamar un racionalismo total. No, es simplemente la idea de oponerse al dogma religioso, a la idea del prejuicio o a toda esa tradición medieval que es muy rica, que es muy interesante, pero que se ha consolidado en este poder absoluto. Por eso vamos a encontrarlo en Inglaterra y en Francia, que son los dos países más importantes, en algunas ciudades alemanas, vamos a encontrar esos núcleos de pensamiento iluminista. Eso se va a consolidar. Bueno, es importante decir, este pensamiento no es solamente político. Vamos a tomar un poco el aspecto político, que quizás es el que más nos interesa, pero no se trata de una corriente política, se trata de una corriente espiritual de pensamiento. Podemos decir que hay un estilo de arte, generalmente neoclásico, un renacer de algunos valores de la antigüedad griega y romana, un intento de estudiar con racionalidad y con cientificidad problemas básicos de la sociedad, como lo que ahora vamos a llamar economía. En esa época no existe ni una ciencia económica ni una disciplina tal llamada economía. Todo eso cabe en aquellos momentos dentro de la filosofía social. Vamos a tener filósofos que van a cuestionar la propia razón para ver hasta dónde son sus límites, como Emmanuel Kant. Vamos a tener economistas, los llamamos ahora, pero filósofos sociales, como David Hume, o vamos a tener a Adam Smith, el creador de la ciencia económica, historiadores como este mismo Hume. Vamos a tener literatos como Voltaire, matemáticos como Diderot, D'Alembert, todo un movimiento polifacético que abarca todas las ramas de la cultura humana. Eso, sin embargo, andando el siglo XVIII, se va a consolidar o se va a expresar también en una forma política, y a partir de la Revolución Francesa y ya de la consolidación de lo que es el sistema parlamentario inglés, me va a permitir hacer a mí este primer pequeño esquema de decir que acá vamos a tener un pensamiento que yo llamaría conservador, que se distingue de este movimiento iluminista que ya nosotros lo podríamos calificar como liberal. En esta primera etapa se caracteriza por la idea de igualdad ante la ley. Todos los hombres nacemos iguales. Ese es un poco el leitmotiv, el motivo central de esos liberales. Quizá la mejor expresión de eso la encontramos no en Europa, sino en las colonias rebeldes que los ingleses tienen en América, lo que van a hacer luego los Estados Unidos de América, en el pensamiento de lo que se expresa en la Declaración de Independencia y de algún modo en la Constitución norteamericana. Es la idea que todos los hombres nacemos iguales, todos los hombres tenemos básicamente, esencialmente los mismos derechos. Y la segunda idea va a ser la división de poderes. La división de poderes en el sentido de que no se acepta, no se quiere, no se considera positivo que haya una figura central de la cual emerge todo el poder, de la cual se difunde todo el poder, sino una repartición del poder de tal manera de permitir qué cosa, qué es lo que permite, para qué se quiere que el poder se divida. Bueno, para permitir la libertad de la gente. La persona no se encuentra sometida al poder y al arbitrio de un rey, o incluso puede no ser un rey, puede ser una república aristocrática como era la de Venecia, o alguna otra fórmula.
lo que se quiere es que haya más de un poder, que el poder se divida. Esa idea viene de Montesquieu, pero en realidad es una reactualización de las ideas medievales y renacentistas que estaban antes del absolutismo. Con esas dos ideas, los norteamericanos, llamémoslos así ahora, se van a rebelar contra Inglaterra y van a establecer un sistema nuevo, un sistema propio, una república democrática, o democrática para lo que es en aquella época, y con esa misma idea se va a levantar mucha gente contra el poder absoluto de Luis XVI, en este caso, que es el que está gobernando en Francia. Y va a haber todo un movimiento, una repercusión muy grande, toda una época de convulsiones en Europa, que va a llegar hasta los países de América Latina y va a derivar finalmente todo este periodo que se abre desde la Revolución de Estados Unidos, la libertad, la independencia de los Estados Unidos, hasta nosotros, pasando por Europa. Va a ser un periodo muy complejo, muy confuso. Allá en Europa, en 1810-15, va a surgir la palabra liberal, precisamente en España. ¿Por qué la palabra liberal? Bueno, porque liberal deviene de libertad. Y se va a promover la libertad de la gente, la igualdad ante la ley, como una forma de permitir el desarrollo de las potencialidades humanas, de permitir un pensamiento abierto, de permitir una nueva fase de creatividad, ya sea en las artes, en las ciencias, o en temas más directos como la infraestructura, el comercio, etc. Vamos a tener gente que se opone, que defiende al viejo orden, no sin cierta razón algunas veces. Eso lo voy a explicar mejor en el caso latinoamericano en mi segunda charla. Y por eso yo voy a trazar esta primera diferenciación entre conservadores y liberales. Esa va a ser la discusión básica del siglo XIX, de los años 1800, de toda esta época, de 1780 o 60 en adelante, hasta 1900 o algo antes también. Vamos a tener que el liberalismo aparece entonces históricamente como la fuerza revolucionaria, como la fuerza de ruptura, como la fuerza que se opone al viejo orden. En algunos casos se va a oponer de un modo tajante, brusco, directo, visiones ateístas, visiones revolucionarias. En otros casos se va a tratar de lograr un cierto equilibrio social, de evitar la anarquía, de evitar los excesos, pero dentro de todas esas variantes podemos decir que hay un pensamiento que favorece la libertad o que propone la libertad frente a un pensamiento conservador que propone el autoritarismo absolutista, la concentración del poder, y que propone mantener el viejo orden estamental que viene desde la Edad Media, que viene de la Antigüedad. ¿Cuál es ese orden estamental que yo llamo? Un orden en que las personas tienen diferentes calidades de acuerdo a su nacimiento y no pueden saltar ciertas barreras sociales. Lo más obvio es hablar de nobles y plebeyos. Quien nace plebeyo puede ser muy importante, puede ser un gran artista, puede ser un gran comerciante, puede enriquecerse, pero va a seguir siendo plebeyo y sus hijos van a seguir siendo plebeyos. Lo que ocurre también en varias sociedades con los esclavos. Lo que ocurre en América Latina con las diversas castas, los indígenas, los mulatos, los mestizos, etcétera, que presentan, o sea, que se insertan dentro de un conjunto de barreras que no se pueden flanquear. No es una igualdad económica, eso lo vamos a ver en otra charla también, no se trata de una igualdad económica, se trata simplemente de que las personas sean consideradas como individuos en el mismo plano, al menos en principio, y que solo se distingan por sus realizaciones, sus méritos, su cultura, su actividad, su estilo de vida, etc. Pero esa distinción la da la sociedad, no la da una marca a la cual se adscribe la persona. La persona no es que nace plebeya y va a quedar plebeya, haga lo que haga, que nace noble y va a quedar noble, haga lo que haga. Es
una idea de que no hay esa diferencia. Eso lo van a encontrar en las constituciones de todos sus países, en la primera constitución de todos sus países va a ser un punto muy claro, incluyendo o partiendo de los Estados Unidos. Esta va a ser la primera distinción. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX va a pasar que va a emerger otra nueva corriente de pensamiento, que es el socialismo. Va a aparecer un esquema tripartito a partir de la organización de sindicatos obreros, partidos socialistas, partidos comunistas, partidos revolucionarios, que quieren hacer saltar el orden establecido y crear una igualdad de otro tipo. Ahí va a aparecer el marxismo como una fuerza muy importante y van a aparecer estas variantes socialistas. Por supuesto, estas variantes van a ser muchas, como todas estas también podríamos decir. Estamos hablando de grandes corrientes de pensamiento, no de partidos o de personalidades específicas. Cada uno de ellos va a tener sus ideas particulares, ¿verdad? O sea que en ese sentido nosotros estamos haciendo un esquema un poco abstracto para entender qué es lo que yo quiero entender con este esquema. Que los liberales aquí son como la izquierda. Bueno, ustedes lo tendrían que ver así. Los liberales son como la izquierda y los conservadores son como la derecha. Esa es la terminología, la geografía, digamos, la topología que surge en la Revolución Francesa. De ahí en adelante, hacia la mitad del siglo XIX, 1848 en adelante, pero sobre todo 1870, 80, los liberales van a quedar como entre medio. Y aquí en Inglaterra vamos a tener a los conservadores o Tories, los whites o liberales y los laboristas que tienen ideas socialistas. Los liberales van a quedar ahí, pero van a quedar ahí un poco como apretados en esta trilogía, pero con un triunfo fundamental en sus manos. Ya para esa fecha que les estoy hablando, se han logrado esos dos principios fundamentales del liberalismo. Ya no hay divisiones adscriptivas en la sociedad, ya todas las sociedades occidentales consideran a la gente básicamente igual, y ya en todas se acepta, aunque a veces más de palabra que de hecho, la idea de que tiene que haber una división de poderes. La división de poderes para nosotros está dada según el esquema de Montesquieu y según el esquema que aplican los norteamericanos en los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es para nosotros lo que nosotros vemos. La división de poder siempre ha existido, porque el poder, cuando no hay un tirano, no hay un monarca absoluto, el poder está de hecho dividido entre una cámara de nobles o personalidades que son duques, condes, marqueses, etcétera, cámara de ciudades, gremios, etcétera. Pero aquí se va a dar una división de poderes formal, definida constitucionalmente. ¿Qué van a proponer entonces estos liberales? Monarquías constitucionales o repúblicas. Aquí los liberales van a quedar entonces, les decía, en una situación especial. ¿Por qué? Porque estos socialistas van a ser un movimiento poderoso, un movimiento que crece, un movimiento de confrontación. También lo ha sido el liberalismo en un momento dado. Pero el liberalismo ha pasado a ser un poco el fiel de la balanza, la parte, podríamos decir, moderada de la sociedad. Estos son los conservadores, generalmente clericales, a favor de la iglesia, estos son los socialistas, a favor de la revolución y de los sindicatos y del cambio de las relaciones de propiedad. Los liberales van a tener un programa prácticamente cumplido. De alguna manera eso va a ser un problema político en muchas sociedades. ¿Cuál va a ser la idea de estos liberales una vez que a lo largo de este siglo se va refinando la discusión, se va profundizando la discusión, se va entendiendo? La idea central, y ahí yo empezaría mi respuesta, que es el liberalismo. La idea central es que uno puede, se puede construir una sociedad sobre la base del principio de libertad, y esa sociedad no solo es viable,
sino que además de ser viable, es una sociedad que puede crecer, desarrollarse y abrir posibilidades a todos sus miembros de tal manera que haya una emergencia de creatividad, un aumento de la riqueza, una salida de la miseria y de la miseria realmente en que viven las grandes, casi toda la gente en esa época. Y eso es verdad y eso se cumple. Las sociedades occidentales crecen de una manera increíble a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda parte. Y emergen no solo bienes materiales, sino las ideas que generan la tecnología que a su vez va a crear esos bienes materiales. Es decir, desde la máquina de vapor, los ferrocarriles, los puertos modernos, los barcos de vapor, la tecnificación de las cosechas, todo eso va a hacer que, aunque ustedes tengan a lo mejor la imagen en las obras de Dickens, de la pobreza de los obreros ingleses, bueno, van a hacer que esos obreros ingleses en realidad están un poco exagerados literariamente, y esos van a ser campesinos que vivían mucho peor, que se trasladan a las ciudades y pasan malas épocas, pero con la esperanza de algo nuevo y con la posibilidad de que sus hijos tengan más alcance, que puedan tener una mejor educación y desarrollarse más. Y lo curioso es que por primera vez en la historia humana eso se da. Eso no es una falsa promesa de un santón religioso o de un profeta milenarista, no, eso va funcionando. De las sociedades inmensamente atrasadas, inmensamente pobres que había en todo el planeta en esa época, con una riqueza concentrada en muy pocas manos, se va a pasar a una sociedad mucho más abierta, donde la gente va a poder tener acceso lentamente, pero cada vez más a la educación, que va a tener acceso a los bienes básicos, se va a desarrollar la ciencia, la tecnología, la medicina, etc. Yo no estoy haciendo esa historia así general, por eso corto aquí y les digo, bueno, entonces el liberalismo es esa visión de que se puede obtener una sociedad que funcione y funcione bien, respetando el valor fundamental de la libertad. Por supuesto, entendiendo que la libertad de uno siempre tiene un límite, que es la libertad del otro, ¿verdad? Y una esfera la frase que se ha dicho mil veces, que la libertad de unos termina donde comienza la libertad de los otros. Hay como infinitas esferas que están reguladas de alguna manera. ¿Reguladas por qué? Por la tradición, por la costumbre, por la ley, por las relaciones humanas. Ese liberalismo de alguna manera va a ser la ideología dominante en esa época. Luego va a pasar la Primera Guerra Mundial y la crisis de los años 30 y van a emerger otros movimientos sociales. Del socialismo van a surgir, a lo mejor les va a resultar curioso lo que les digo, pero del socialismo van a surgir los partidos comunistas, después de la revolución que los rusos hacen allá en 1917 y que deriva a un sistema completamente cerrado, donde el poder estatal otra vez es completo, donde no hay una monarquía, pero sí hay un partido centralizado y vertical que domina no solo la política, sino la producción, porque se han expropiado todos los bienes. A partir de 1930 va a haber lo que podemos llamar una profunda crisis, que va a ser tomada, este es un hecho histórico que pasó hace menos de 100 años y que todavía lo podemos ver las repercusiones ahora, como de algún modo decía Jan, va a ser tomada como un fracaso no de ciertas políticas, de ciertas acciones, de ciertos elementos coyunturales, sino como un fracaso del capitalismo, como un fracaso de las ideas liberales. Y hacia esta época, un poco antes, un poco después, porque están los rusos en el 17, Mussolini en el 22, a partir de esa época se va a considerar que lo que es la democracia liberal, lo que son las ideas republicanas, lo que es la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad de comercio, se va a considerar que todo eso son ideas obsoletas, superadas, que pasaron ya al basurero de la historia. Palabras así muy de corte marxista.
Va a venir después de eso, y no por casualidad, la Segunda Guerra Mundial. Va a venir mucho sufrimiento para la especie humana. Lamentablemente a veces a los jóvenes no les gusta la historia porque se las enseñan de una manera muy formalista, pero sería muy bueno conocer este periodo que es quizá el más conflictivo de la humanidad. 1914-1945, que tenemos la Primera Guerra, tenemos la Segunda Guerra y tenemos esta crisis entre medio, donde va a haber genocidios por montón, dos guerras inmensas donde mueren decenas de millones de personas, la colectivización en el campo ruso, el holocausto que hace Hitler con los judíos y matanzas del color y el tamaño que ustedes quieran. Naufragio total de las ideas liberales. Los liberales van a ser muy pocos. Las personas que piensan que esto no es obsoleto, que esta es una ideología, más que una ideología, que es un modo de pensar, que es un estilo que en realidad era el correcto, que con ese evitaríamos todo esto, esas van a ser muy pocas las personas. Se van a reunir en algunas sociedades, va a haber algunos pensadores sueltos, pero va a haber un ambiente intelectual profundamente inclinado a estas ideas, a las ideas del socialismo, en todas sus variantes. Y acá yo le voy a decir algo que estaba por decirlo, que en principio le puede chocar. Dentro de esas ideas socialistas, en este concepto que les estoy presentando, caben tanto el Partido Comunista como los socialistas revolucionarios, como el fascismo o el nazismo. ¿Por qué? Porque son todas ideologías, esas sí son ideologías que plantean que libremente la sociedad no puede organizarse, que tiene que haber un poder externo poderoso. ¿Poder externo constituido por quién? Bueno, por los mejores representantes de la raza aria, por la vanguardia del proletariado organizado en el partido, y que esa gente es la que debe controlar también la economía, que la propiedad privada es un resabio desagradable de aquellas épocas feudales, que el Estado debe controlar la salud, la educación, la producción de bienes, que debe darle al pueblo todo lo que necesita. Con lo cual reviven algunas ideas conservadoras, absolutistas, pero en un marco plebeyo, en un marco que de alguna manera el liberalismo ha permitido, en el que todos somos iguales, pero los dirigentes son más iguales y deciden qué es lo que les conviene a todos. Esa es un poco la idea de lo que va a pasar. ¿Por qué les planteo todo esto? Bueno, les planteo todo esto por varias razones. Primero, para presentar esta idea básica. Los liberales aquí no tenemos un pensador. ¿Quién es el pensador que define lo que es o no es liberal? David Hume, Hayek, Bastiat. No, todos ellos se han equivocado en muchas cosas, todos ellos tienen cosas buenas y cosas malas. No tenemos una ortodoxia. En general, esto que surge después sí la tiene. El aporte de Popper es fundamental y los pensadores que ahora más recordamos como Mises, Hayek, Popper, todos casualmente, es una casualidad, pero todos provenientes de Austria, todos provenientes de esa Viena clásica. Bueno, fueron unos reductos. Hay otros reductos así de pensamiento en los Estados Unidos, en Rusia. Hay mucha gente, hay muchos nombres. Los que recordamos son los que hicieron mayores aportes en sus obras. Pero hay mucha gente anónima que no hizo grandes aportes, pero que luchó, que defendió esos valores de la libertad. Y eso es a donde yo quiero ir yendo después para un poco llegar a la parte más profunda de este problema. Para mí esto no es lo más profundo, este es el marco histórico que nos permite entender dónde estamos parados. Nos permite entender que en cierta forma, en este esquema simplista, nosotros los liberales no somos ni de izquierda ni de derecha. Tampoco tiene mucho sentido decir que somos centristas, porque no es medio conservador y medio socialista, sino que estamos, de verdad, saldría una cosa. Bueno, cosas que hay muchos políticos que han hecho, sí, mezcladitos. Esto es un esquema abstracto que me permite decir a nosotros, esta gente se sitúa a la izquierda en cuanto a querer cambios y revolución, esta gente
se sitúa a la derecha. Los mejores esquemas, ya que está, son esquemas bidimensionales, que podemos hablar de libertades de dos tipos por lo menos diferentes, y podríamos decir, si aquí está el Partido Comunista, aquí está el Partido Nazi. Y aquí están los conservadores y aquí están los liberales. Hay varias formas de organizar esto, pero por lo menos en dos dimensiones, no en una izquierda-derecha. En todo caso, si la ponemos en izquierda-derecha, los liberales son un poco intermedios. Hay algunos casos históricos en que los liberales quedaron así. ¿Saben cuál es su caso histórico muy interesante en eso? España, con la guerra civil. ¿Qué tenemos en España con la guerra civil? Una república que es cooptada, que es controlada, que es copada por la izquierda marxista, y que luego dentro de esa izquierda marxista los comunistas terminan de controlar. ¿Y qué se le opone a esa república que ha derivado del socialismo? Francisco Franco, un general católico, valores tradicionales, estrictamente cerrado, odio a los masones, los liberales, los comunistas, los socialistas, todos por igual. Entonces, ¿qué hace la gente liberal? Ortega y Gasset. Mira, no tienen nada que hacer. En un momento cuando hay guerra no tienen nada que hacer, porque tienes que tomar las armas por un lado o por el otro. Se van de España. Es decir, no tienes cabida. Y total. Bueno, yo no sé si... Bueno, pudiera decir, el hecho de que el liberalismo casi desaparece en esta época y renace después, ha dado origen a un nombre que se aplicó durante unos años en forma inocente, que es neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Bueno, porque es el liberalismo después del eclipse, por decir así. Lamentablemente, en la terminología esa trae dos problemas. El primer problema es que se ha usado confrontativamente, como un insulto, así como se dice fascista, neoliberal. Bueno, ¿qué es ese neoliberalismo exactamente? Es algo indefinido. El segundo problema es que no tiene sentido conceptual hablar de neoliberalismo porque no hay nada de fondo que haya cambiado. Fíjense, por ejemplo, en Italia hubo durante mucho tiempo, ahora cambiaron el nombre, un partido que se llamaba neofascista. Eran fascistas, defendían a Mussolini, pero aceptaban la idea de democracia parlamentaria, cierto respeto a las libertades civiles, etc. O sea, esos sí eran neofascistas porque habían cambiado el mensaje fascista, pero habían mantenido algunas cosas. Ahora, el liberalismo no cambió así en ningún sentido esencial. Algunos dirán cambió en esto, otros dirán cambió en lo otro, pero en realidad no hay una estructura básica que haya cambiado. Por lo tanto, yo digo, para dar una comparación, tiene tanto sentido hablar de neocatólicos como de neoliberales, porque un católico de hoy, obviamente, del siglo XXI, no es igual que un católico del siglo XII. Fíjense, es bien importante para los marxistas este es el esquema. Estamos contra la podrida democracia burguesa, esto es lo que decían los estalinistas en los años 30, y contra el fascismo y el nazismo. El nazismo era la misma cosa. O sea que prácticamente te ponían así. Y todo esto más o menos. Y después se generalizó y la palabra se prostituyó completamente. Entonces cualquiera persona que no te gusta era fascista. Sí, cosas que, bueno, ¿cómo es el fascismo? Ahora no me parece que valga la pena entrar a definirlo, pero tiene una serie de elementos. Franco no era fascista, Pinochet no era fascista, pero era enemigo de los comunistas lo llamaban fascista. Si ustedes quieren más o menos una imagen de lo que es un fascismo moderno, es Hugo Chávez. El chavismo es lo más parecido al fascismo original, con las adaptaciones después de un siglo, etc. Pero entonces, después de esto se da una consecuencia curiosa, que es que cuando estalla la guerra, se unen este con este. Y después este ataca a este. Entonces nos quedamos con las democracias podridas más el comunismo contra el totalitarismo. Ahora, no sé si me siguen, si quieren lo explico un poquito más, pero la idea es que estos son totalitarios, los nazifascistas, y estos somos demócratas.
los comunistas rooseveltianos y Churchill. Desde el punto de vista teórico es un absurdo, es una manipulación total. Primero de todo, esto que les estoy mostrando no es una ortodoxia. Ese es lo primero más importante que hay que destacar, y ahí sí es importante la idea de Popper, ¿verdad? Es decir, no hay un comité central del liberalismo que diga usted está demasiado a la izquierda, usted está demasiado tradicionalista, la gente del Opus Dei no puede entrar, los chiitas sí, no, eso no hay. Porque es una visión filosófica de que, y ahí empezamos ya el problema, de la sociedad, de la economía, de la política, y hay posibles respuestas muy diferentes. Ustedes, yo sé que son todos amigos míos los que van a exponer después, pero y que nos llevamos muy bien y tenemos ideas muy de acuerdo, estamos todos, pero van a encontrar, sin demasiada agudeza de percepción, que hay bastantes diferencias de enfoque entre nosotros, que somos un grupo que trabajamos con una organización que es el CACO. O sea, justamente ser liberal implica eso. No me someto a una ortodoxia, no me someto a un autor. Yo sigo a Popper, pero hay unas cosas que no me gustan de Popper. Se acabó, tengo derecho. ¿Cuál es la concepción de la persona humana? Que tendría que responder, no hay una concepción única de la persona humana, no. Por ejemplo, liberales que trabajan o que se centran en el área de la economía ven mucho más los aspectos racionales, la conducta racional del ser humano, que liberales que han trabajado en el área de la historia, como David Hume. O sea, van a encontrar diferencias, si son sutiles en el análisis, diferencias entre Hume, claro, y Mises, porque han pasado varios siglos, como 3 siglos entre los dos, pero además porque enfocan diferentes cosas. Ahora, si buscáramos un denominador común, un punto base, un punto de acuerdo, sí, yo te podría decir, hay esta convicción. El ser humano es un ser débil, es un ser que no conoce toda su realidad y que se equivoca, pero que funciona mejor cuando se equivoca solo y cuando no lo equivocan. Cuando ese ser humano puede explorar alternativas y tener la libertad para seguirlas, que cuando no lo tiene. Porque cuando aplico la lógica cerrada del rebaño, el rebaño se me desmorona desde el acantilado y se me caen todas las ovejitas. Y cuando tengo una lógica no de rebaño, pues las ovejas unas se caen, otras no. Esa es un poco la idea. El liberal piensa que tiene una confianza de base, yo diría. Sí, hay una actitud de confianza. No la actitud ingenua rusoniana de que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. Eso es una actitud de Rousseau y de mucha gente del siglo XVIII y sobre todo del XIX. El buen salvaje se llama ese concepto. La idea del buen salvaje. La idea de que el salvaje es bueno, puro, prístino y no contaminado por las maldades y las perversiones de la civilización, y que la civilización es la que lo corrompe, la iglesia, el poder y todo eso. Bueno, puede ser que la iglesia, el poder y todo eso corrompan a la gente, pero ese buen salvaje es un salvaje, bien salvaje, no buen salvaje. Entonces, esa visión no la tiene el liberalismo, no idealiza al ser humano, pero justamente te dice cosas como la siguiente. Por ejemplo, el ser humano tiende a ser un déspota. Si lo dejas, tiende a ser un monstruo de poder. ¿Cuál es la única? Pero hasta ahí llegamos, estamos con los conservadores hasta ahí. Pero entonces la respuesta es decir, es no conservadora, la respuesta es decir, miren, dejen que el ser humano se exprese, pero démosle un contrapoder, dividamos el poder. El ser humano hace esto, hace lo otro, démosle leyes, normas y queremos la conciencia para que esas normas. Entonces no es que el ser humano sea bueno o malo, sino que tiene potencialidades. Esas potencialidades se expresan con libertad. Cuando yo digo yo soy progresista, ¿qué es eso? Yo quiero el progreso. Por lo tanto me opongo a que hagan una hidroeléctrica. Tú dices, bueno, pero espérate, a mí no sé, me suena raro, pero los progres son los que se oponen a las hidroeléctricas en toda Centroamérica. Para mí el liberalismo
no puede estar enmarcado en ningún dogma. En cuanto se acerca a un dogma, en cuanto se congela una serie de ideas, en cuanto se empieza a hacer un culto, pues ya no eres liberal, ya eres una persona que está sometida a una especie de canon. Y el someterse a un canon, y esto, miren, el que estudia el marxismo lo va a entender. El marxismo dijo cosas muy interesantes, la verdad equivocadas, pero interesantes, fructíferas, allá por la mitad del siglo XIX. Pero las congeló. Congeló la idea de lucha de clases, la idea de empobrecimiento masivo, la idea de clase dominante, la idea de Estado como máquina de opresión, y todo eso lo congeló durante un siglo y llegó a ser una especie de caricatura imposible de entender la realidad con ese marxismo. Bueno, Iván de México nuevamente, pero lo que yo quisiera plantear es estas teorías estructuralistas que mencionan que pues el hombre realmente no es liberal en un sistema, no es libre en un sistema capital, existen las estructuras que nos dominan, que necesitamos insumos para poder sobrevivir, entonces me parece interesante replantear hoy en día lo que es la palabra de libertad a partir de todos los estudios también hoy en día posmodernos de la sociología, hablar hoy también en día de los grandes retos que tenemos en el 2008 a partir del 2010, porque hoy ser liberal implica es un reto, porque podemos caer en muchas derivantes y nosotros aún, y concuerdo con el compañero aquí, no sabemos qué es ser un liberal, y entonces me hace pensar nuevamente en estas estructuras que nos dominan, o que en un sentido muy de Foucault, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos indisolubles de la discusión hoy en día es replantear el término. Ahí hay dos cosas. Lo primero que dijiste, no hay ningún dogma de la libertad. Es un problema valorativo. Es como yo digo, una cuestión de fe. La fe no es un dogma. Después construyo el dogma cuando me dicen que esto pasó de tal manera y que tal libro dice la verdad. Pero decir que mi valor supremo es la libertad, no hay ningún dogma. Es definir mi propia valoración. Lo segundo, hay un análisis que tienen varios pensadores sobre la libertad de y la libertad para. El liberalismo trabaja sobre el problema de la libertad de, libertad negativa, es decir, libertad de que no se me impongan. Ahora, libertad para, no somos dioses, ¿verdad? No tengo libertad para saltar hasta aquí arriba. No es que no tenga libertad, es que soy, lo que les decía antes, soy un ser condicionado, pequeño, limitado, ignorante. Eso es lo que es una persona. Por más que haya estudiado, por más que haya desarrollado su musculatura, siempre tiene unas limitaciones enormes y visibles. Entonces, no se trata de que me condicionan las estructuras. Claro, me condiciona mi lenguaje para pensar. Yo pienso en español. Me condiciona mi edad, me condiciona mi sexo, me condiciona mi historia. Claro que todo me condiciona. Yo no puedo ser libre de eso. No soy libre del cosmos, no. Yo lo que quiero ser libre del Señor que está ahí en el Ministerio del Interior. Que encima de todas fíjate que por ahí agarramos la parte filosófica, encima de todas las limitaciones que tengo, que no soy capaz de saltar 8 metros, que no soy capaz de estar 7 días sin dormir, que no soy capaz de calcular los logaritmos neperianos de nada, encima de eso me van a impedir a mí sacar dólares del país, me van a impedir a mí, ¿entiendes? Es decir, es libertad de, que no, para decirlo así rápido, que no me fastidien la vida, que me dejen explorar mis posibilidades, que si yo soy capaz de fabricar esto, no me pongan limitaciones a la fábrica de eso, a la compra o a la venta. Esa es la verdadera raíz. La libertad para hacer cosas, para crear cosas, para inventar cosas. No que el partido dijo que no. Y en ese sentido pudiéramos decir, no que la ayatollah prohibió tal cosa. No, ¿vale? Es decir, liberal en ese sentido sería la idea de que yo puedo explorar sin afectar a nadie. Por supuesto, si yo voy a crear unos bombones que están envenenados, pues ahí es donde yo acepto la existencia de cierto nivel de Estado. El Estado tiene que controlar la violencia de unos sobre otros, tiene que tener algún sistema que me permita controlar el fraude, tiene que haber un sistema para donde yo pueda negociar con alguien las pérdidas que me han hecho para compensarme, etc. Ahora, todo lo demás, de que si las estructuras me condicionan,
de que si en realidad no soy libre. A mí hay gente que me decía, una vez me decía que no eran libres porque cada vez la sociedad moderna me obliga a gastar más y me obliga... Bueno, pero señora, usted no necesita tener automóvil, no necesita tener celular, no tiene por qué mandar a su hijo a una escuela bilingüe. No tiene, porque nadie le está obligando a eso. Usted lo quiere hacer, es lógico que lo quiere hacer. Es lógico que si le duele la cabeza se tome un analgésico, yo entiendo. Y si el analgésico es caro o es barato, bueno, dependerá de eso, cómo viva ese momento. Pero en realidad no es obligatorio. Obligatorio es sacar tu cédula de identidad o tu pasaporte. Eso sí es obligatorio. Pues tú no lo puedes decir, no. Yo prefiero no tomar calmante y me aguanto el dolor de cabeza. Pero tú no puedes decir, yo prefiero no tener pasaporte. Porque no te van a dejar salir del país. Entonces, el Estado es lo que se impone. Y es lo que te coarta la libertad que interesa en este esquema. No la libertad de los modelos cromáticos o de los modelos lingüísticos. No donde pones acento, que esas son cosas de otro punto. Es decir, porque tú puedes escribir mal español y tener errores de ortografía, pero nunca te van a llevar a la cárcel por eso. Pero tú te puedes llevar a la cárcel por no pagar impuestos, por miles de cosas de ese estilo. No sé, esa es la visión que yo tengo. Puedes decir, mira, yo no me llamo liberal, y tú, el otro va a decir, tú eres un maldito neoliberal. Bueno, ahí podemos discutir sobre el tema, pero somos calificaciones, es como decir, esa puerta es oscura, y el otro dice, mira, realmente no es oscura, hay puertas más oscuras. Ahora, si alguien me dice, mira, yo estoy midiendo eso y la vibración, la longitud de onda es de tantos micro... bueno, ahí vamos tranquilos. Es decir, esa es la parte popperiana. Pero con respecto a las etiquetas son parte de la lucha. Ese es el punto. Es decir, las etiquetas son subjetivas porque expresan mi intencionalidad. Y el recuento que yo hago de la historia también es subjetivo. Es decir, yo estoy seleccionando estos hechos. Viene un marxista acá y les presentaría otra cadena de hechos, tan verdaderos como estos quizá. Pero los reordeno para presentar una realidad diferente, porque estoy buscando una cosa diferente. Pero eso con lo del amarillo y el rojo te diría eso, por ese lado. Mira, no es que amarillo o es rojo, ahí no hay una definición. Yo me considero... Ahora, ¿quién se considera liberal? ¿Quién es liberal? Bueno, en realidad, en este ambiente lo podemos discutir académicamente. Otra discusión es en el ambiente político. E incluso en el ambiente político convendría en algunos casos no llamarse liberal ni neoliberal, sino progre o cosas así, ¿verdad? Puedes llamarte como quieras, es decir, neoecologistas nos podríamos llamar, qué sé yo, lo que tú quieras. Depende de lo que los demás te admitan, porque esa es una de las cosas del lenguaje. Yo puedo inventar una palabra, pero si nadie la conoce y si nadie acepta que esa palabra indica tal cosa, pues esa palabra no existe. En el momento que los demás aceptan mi palabra y yo digo tal cosa es así, esto se llama vaso. Perfecto, se llama vaso. Mientras, es como el dinero en cierta forma la palabra. Si yo saco un papelito de colores, que es lo que usamos como dinero, y la otra persona me lo recibe, funcionó. Yo digo vaso y la persona me trae un vaso, funcionó. Pero yo saco un papelito de colores que no es el que la persona está acostumbrada a decir, eso no es dinero, eso es un papel de colores. Eso no es vaso, vaso no existe, ¿no? Esa palabra no me suena. Es decir, eso no es que no haya verdad y no es que no haya realidad, es que hay una verdad comunicacional, o hay un plano de lo comunicacional y hay un plano de lo objetivo, ligados pero no iguales. En general, el pensamiento como yo se lo estoy trazando, no es un pensamiento de masas. Yo lo veo así, ahí yo sé que hay otros liberales que van a pensar diferente. Yo pienso que para ser liberal y tener este concepto que yo estoy planteando, eso no es para toda la gente. Primero de todo hay verdades que no son tan evidentes y que la gente no capta. Y hay gente que no está interesada en encontrar la verdad. O sea, por ejemplo, cuando va a votar la mayoría de la población en sistemas democráticos, ¿por quién vota? ¿Por el que le ofrece más libertad o por el que le ofrece algún tipo de dádiva del Estado? ¿Por qué se ríen?
O sea, la política a ese nivel de partidos no es un ejercicio racional, consciente, no es un ejercicio de evaluar las posibilidades del país. La mayoría del votante vota directamente porque el candidato A prometió ampliar el sistema escolar o el sistema de salud, como en Estados Unidos, o porque está ofreciendo un bono de no sé qué cosa o un subsidio de tal otra. O sea, ya hay una corrupción de partida en ese sentido, por lo cual los liberales no van a hacer mucho, porque la mayoría de la gente a favor o en contra del liberalismo lo que va a querer es recibir del Estado, y ahí se produce un problema también de cierta racionalidad económica. La gente va a tratar de recibir lo más que pueda del Estado y entregar lo menos que pueda. Entonces, yo pienso que en principio el liberalismo así tan de masas es muy difícil, salvo en momentos de crisis. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado, y lo que tú dices ya es un problema prácticamente de manejo político, de táctica política. Si tú como un pequeño partido vas a entregar votos a cambio de nada y ni siquiera vas a influir ideológicamente a los otros, bueno, pues estás haciendo una mala política, ¿verdad? Es decir, estás prácticamente entregando. Pero eso hay que verlo en cada caso concreto, ¿no? ¿Qué partido es? ¿Qué votos tiene? Lo que sí te puedo decir, en mi opinión, es que después de ese periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los partidos del mundo, el casi lo digo por si acaso, prácticamente todos los partidos políticos entran en ese juego de lo que pudiéramos llamar el estado de bienestar. El Estado como dador de cosas, el Estado que obtiene impuestos y los transfiere, se supone que a los más necesitados o para cubrir las necesidades básicas o lo que sea. Y eso no es un concepto muy liberal. El concepto liberal acá es que el Estado no tiene un papel protagónico ni en el desarrollo, ni en quién es rico ni quién es pobre. Por supuesto que puede ayudar en caso de catástrofes o en caso de situaciones límites, pero no puede ser que el 30% de la población esté recibiendo ayuda del Estado, porque es una operación prácticamente inmoral. Es decir, la gente está votando para recibir cosas que le saca a otras personas. Es prácticamente un robo legalizado a través de elecciones. Y que además todo ese dinero se le saca 100 a los supuestos ricos y al final le llegan 20 o 30 a los supuestos pobres. Y le llegan lo que a lo mejor no necesita. O sea, eso que sería el Estado repartidor, el Estado benefactor, el Estado redistribuidor, no es para nada liberal. Y hoy en todo el mundo hay una contaminación de ese tipo de ideas. Tú, para ser un verdadero liberal, tendrías que denunciar eso. ¿Cuántos votos vas a sacar si lo denuncias? No creo que muchos. Pero quizás sea mejor plantear la cosa abiertamente y decir, mira, nosotros pensamos eso. Pero la gente va a querer siempre lo otro. Y la mayoría de la gente es insegura, tiene miedo, piensa que puede quedar desempleada, que se puede enfermar, que quién va a atender a sus hijos, y por lo tanto tiende a renunciar a su libertad y a confiar un poco vanamente en las promesas que le hagan. Yo creo que hoy en día el liberal ya no va a ser sinónimo de libertad, sino liberal significa sinónimo de autonomía, y de la autonomía poder adquirir la libertad, que yo creo que es un planteamiento que hay que ponernos hoy en día. Bueno, lo que pasa es que cuando tú dices autonomía y libertad, estás como dándole dos sentidos, usando libertad en dos sentidos. Cuando dices esa segunda libertad que tú dices, es un poco la libertad para, ya. Yo tengo libertad porque entiendo, porque poseo medios, lo que sea. Bueno, si no es mejor no llamar libertad. Lo que pasa, mire, yo siempre digo en las clases, y no quería repetirlo porque me da pena siempre repetir las mismas cosas. Cuando una persona dice potasio, número atómico 19, potasio. Si el número, no hay número atómico 19.5, y si es 20 es calcio, y si es 18 es argón. Ahí estamos claritos y no hay nada. Cuando yo digo libertad, no es potasio. Libertad yo la entiendo así, tú las entiendes de la otra manera, socialismo, es decir, las palabras están cargadas. Vuelta para lo que decía allá el joven, no quiere decir que no haya una verdad, no quiere decir que no podamos discurrirla, que no, estamos de acuerdo. Pero nuestras palabras están cargadas. La de los químicos posiblemente no, o muchísimo menos. Entonces el químico tiene esos números y dice, bueno, número atómico tanto, y ya sabe
¿Qué es lo que va a sacar de la gaveta? Acá esa libertad es un poco así. Pero el otro problema que tú tienes que enfocar en la frase que dijiste, no sé cómo lo piensas, es que dar los medios para. ¿Quién los da? El Estado. ¿De dónde salen? ¿De qué persona? De los ricos. ¿Quiénes son los ricos? ¿Sabes quiénes son los ricos? Los otros. Yo no, por definición. Los ricos son los otros, los que ganan más de eso. Yo gano 40, los que ganan más de 41, a eso hay que sacarle. O sea, esa es un poco la ecuación mental que nosotros hacemos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque uno lo ve como algo abstracto. Y yo diría ahí, confundes el viejo concepto de justicia conmutativa con distributiva. Es decir, en la justicia conmutativa yo doy y tú me das. Yo doy unos billetes y tú me das un objeto. O me das un servicio y yo te... Es decir, eso es fácil de entender. En el fondo, ¿qué es lo que es justo? Lo que nos ponemos de acuerdo. En la justicia distributiva, alguien distribuye. O sea, hay una relación de asimetría que no hay en la justicia conmutativa. Y esa relación de asimetría implica una relación de conocimiento y de poder. Es decir, ¿cuál es lo justo desde el punto de vista distributivo? ¿Quién lo fija? ¿Lo fijan los que lo reciben, lo fijan el que lo da? O peor todavía, lo fija el que ni lo recibe ni lo da, sino que el que lo transmite, que es el Estado. Y a eso estamos llegando en este momento. Es decir, la civilización occidental está llegando a ese punto. El que define lo justo no es ni el que da ni el que recibe, sino es el que está entre medio, como si fuera alguien superior y que entendiera más allá de los otros. Eso es lo que yo considero profundamente antiliberal, porque le estoy otorgando un poder de decisión a una gente que no entiende ni sabe lo que yo necesito. ¿Quién es la persona? Y este es otro concepto liberal. ¿Quién sabe lo que yo necesito? O lo que el pueblo necesita o lo que los pobres necesitan. El sujeto, exactamente. Los pobres, yo, el otro. Es decir, cuando yo creo la oficina de control, de apoyo, de lo que sea, para ayudar a los pobres, bueno, en realidad, básicamente, estoy dándole algo a los pobres, pero sobre todo estoy construyendo mi poder político, mi poder por estar por encima de ellos, que es un poder no solo material, sino también cognitivo. Pues estoy decidiendo por ellos. Al decidir por ellos, no sé si estoy dándoles algo que los ayuda o que no los ayuda. E incluso en todas estas visiones populistas y demagógicas, ni me importa si les ayuda. Lo importante es cómo yo quedo frente a ellos, que ese es el manejo del poder. Que esos son los problemas reales que tienen ahora los liberales. Aquí no vivimos en un mundo donde hay nobles y plebeyos, es decir, este viejo concepto, esa lucha ya se terminó. No estamos en un mundo en que haya una iglesia o un elemento religioso, lo que sea, que nos dice una verdad dogmática. No hay. O sea, pero el problema que tenemos ahora es esto, el Estado repartidor, el tecnócrata que se considera con la capacidad de conocer la necesidad de los otros, la confusión de los términos ideológicos, etc. Cuando comienzan a decir que para yo poder darte privilegios de distribución sobre algún tipo de renta, siempre se tiende a proteger. ¿A proteger a quién? A aquellos medios o empresarios que logran dar esos recursos directos al Estado para que el Estado lo distribuya. Entonces se crea un círculo vicioso que lo que me recuerda es al mercantilismo. Al mercantilismo que yo digo y mantengo que es el drama histórico que ha ocurrido en los estados de bienestar y en Latinoamérica. ¿Okay? Porque tú le estás delegando lo que te corresponde como ciudadano adulto a un Estado para que él corrija supuestamente ciertos déficits o ciertas irregularidades que al final no se ha puesto a prueba si realmente funcionan o no, porque siempre ha habido una intervención perniciosa en ese control político de la intervención. Claro, y fíjate, estamos de acuerdo en eso, y yo diría que la crítica al estado de bienestar para mí es fundamental en este momento. Incluso yo no diría la crítica financiera o la crítica política, sino la crítica de valores que estamos hablando acá. ¿Qué significaría ese estado de bienestar en el mejor caso que funcione? Después vamos a ver, podemos ver enseguida que
cuándo funciona o cuándo no. Significaría que la persona está recibiendo de partida todos los elementos básicos de su vida a partir del Estado. Salud, educación, posiblemente vivienda, posiblemente... ¿Cuál es la actitud que estás generando tú en esa persona? ¿Qué es lo que puedes lograr en una persona que recibe todo del Estado? Yo pienso que en ese caso tú estás creando una situación profunda de dependencia, ¿verdad? La persona ya no se sabe valer por sí mismo. En segundo lugar, tú tienes que este es el círculo vicioso negativo de todo esto, tú tienes que las demandas sociales van constantemente en aumento. Yo eso lo vi en el caso de Venezuela, con algunos estudios que hacía, por ejemplo, la demanda de educación. ¿Puede el Estado venezolano satisfacerla? Una cosa era en los años 40. En 1940 existían muy pocas escuelas en Venezuela. Y tú podías repartir, llenar el país de escuelas primarias y lograbas un cambio sustantivo en la población. Pero ya esa población no era la misma en 1960. Esa población quería escuelas secundarias, que son más caras. Y después, en los años 70, lo que quería era educación universitaria, que es más cara. O sea, dar educación es una cosa que progresa hacia arriba. La población va hacia arriba. El Estado, las demandas van mejorando. Ya no es que le des, que sanees unos pantanos para evitar el paludismo, que la gente quiere un hospital donde pueda hacer su tomografía, igualito de gratis que lo otro. O sea, hay una tendencia a que la demanda hacia el Estado aumenta. Hay una tendencia de los impuestos, que ustedes lo sabrán, que más allá de cierto punto ofrecen retornos negativos. Si sumamos eso, y si sumamos la tendencia a la burocratización de los estados, vas a encontrar que hay un punto en que el estado de bienestar tiende a colapsar. Varios países europeos han encontrado eso a partir de la crisis de 2008. Bueno, simplemente es una ambición de todo gobernante satisfacer estas demandas. No es una ambición filosófica, es que para ganar en las elecciones tú tienes que prometer y satisfacer esas demandas. Pues, lógico, si tú dices, mira, ya vamos a cortar todo esto, no vamos a dar más beneficios, la edad de la jubilación la vamos a pasar 10 años más para arriba, por supuesto que eso no es una buena receta para ganar elecciones. De tal manera que entonces el estado de bienestar tiende a ser cada vez más caro, a gastar cada vez más, y los impuestos, bueno, los impuestos tienden a subir, pero tienden una peligrosa tendencia que es que aumentan o disminuyen según la marcha de la economía, son parte de la economía. De tal manera que cuando tú llegas en un punto aquí, que el impuesto ha bajado y las demandas se mantienen, la burocracia se mantiene, la corrupción asociada a todo eso se mantiene, pues llegas a un punto de crisis. Ese es el problema práctico del estado de bienestar. Yo pienso que en el caso de Chile, que es un país que no está en una situación de crisis, no se está hundiendo, no está llegando a un colapso, está muy lejos de todo eso, es un país que está marchando bien, sería importante un trabajo de reflexión para concentrarse en qué puntos se puede aumentar la libertad. ¿Cuáles son los puntos cruciales, vamos a decir? ¿Dónde está amenazada la libertad? La libertad está constantemente amenazada. Y una de las cosas que se han dicho desde hace mucho tiempo es que aquel que entrega su libertad para conseguir su seguridad, se queda al final sin la libertad y también sin la seguridad. Porque realmente ninguno de los gobiernos te va a dar una seguridad absoluta. Hay en el fondo una cuestión que es la sacralización del Estado. Yo pienso, y este es un fenómeno que no viene al caso de la conferencia esta, pero que vale la pena que para ir cerrando vayamos en ese punto, es que esa transferencia que estamos hablando, que hace de las necesidades propias de la persona a ser satisfecha por el Estado, esa transferencia hacia el Estado es una forma de sacralización del Estado, de deificación del Estado. Porque al final es el dador universal. Y así como antes se le pide a alguien que haga el milagro de conceder no sé qué, aquí se pide al Estado que haga tal cosa, que nos haga tal cosa,
que me dé una beca para tal asunto, que me permita de un subsidio para tal otro, que construya no sé qué. Es decir, al Estado se le exige constantemente y cada vez más. Y a medida que la sociedad ha pasado a ser una sociedad más laica, pues es más fácil la tendencia. Fíjense que los estados modernos han realmente asumido muchas de las funciones de las iglesias, en el caso de los países de tradición católica, desde, vamos a decir, el registro civil de defunciones, muertes, etcétera, hasta la educación, la salud, etcétera. Y ha impedido el crecimiento también de mucha caridad privada en la medida que le quita impuestos a la gente. No me gusta dar definición porque es una manera de caer en la ortodoxia, pero una definición así no comprometida es la que te dice poner la libertad como el valor principal en la relación humana. Aceptar o convalidar la idea de que se puede crear una sociedad libre, funcional y efectiva, y sería lo más cercano a una definición, y podríamos agregarle algunas cosas, bueno, contra todo abuso de poder, contra todo uso excesivo de poder o uso exagerado del poder, cosas de ese estilo. Lo segundo, tú puedes ser dogmático en un plano y no en el otro. Es lo mismo que con la ciencia. Yo en eso no me quiero meter a hablar una especulación filosófica, religiosa o teológica, pero hay muchos científicos que son perfectamente claros en materia científica, actúan o analizan como si Dios no existiera, el mundo físico, y a su vez tienen su fe en Dios. Pues no pasa nada, en eso no hay problema. Acá lo podemos aplicar un poco así a las ideas sociales, a las teorías sociales. Y por último te voy a decir lo del altruismo. Yo creo que la diferencia, la oposición entre altruismo y egoísmo está muy manipulada políticamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace una persona altruista? La persona altruista da sin necesidad de dar, ¿verdad? Excede. ¿Y por qué lo hace? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dado algo así que no estaba obligado a dar, que ni siquiera era conveniente, que ni siquiera se esperaba, y ha dado algo así? ¿Alguna vez le ha pasado? A mí sí. ¿Y qué sienten ustedes si hacen eso? Algo a lo mejor a su mamá o a su, no sé, yo no estoy hablando. En el momento que tú haces eso y das así altruísticamente, tú sientes una arrolladora felicidad. ¿Y eso qué significa? Que en cierta forma lo haces egoístamente, lo haces para ser feliz. O sea, a ese nivel psicológico no hay contradicción. La contradicción la plantean un poco los teóricos que abstraen y que dicen que el capitalismo es egoísta y qué sé yo. Mira, los capitalistas egoístas que están peleando una décima de centavo son los que después ponen 40 millones de dólares para que haya la Orquesta Sinfónica de Cincinnati o el ballet de la ciudad de Oakland o lo que sea. Porque el hombre desarrolló esa ferocidad para ganar el centavo y hacerse rico, pero una vez que se ganó rico se dio cuenta que la felicidad era crear el Museo de Arte Moderno en su ciudad natal. O sea, no hay gente altruista y egoísta. Hay situaciones en que te hacen eso, pero da mucho más felicidad la situación de altruismo. Lo único complicado es que para ser altruista tú tienes que haber ganado antes un poco de dinero. Bueno, chicos. Ante aquellas personas que van por libertades parciales, muchas veces mirando a intereses meramente individuales a costa de los demás, ¿qué podemos hacer nosotros como defensores, digamos, de una libertad integral en cada uno de nuestros países? Mira, si tú quieres defender una libertad integral, bueno, tú tienes tu visión, ¿verdad? La acabas de exponer. ¿Cómo la defiendes? Bueno, ¿qué es lo que te falta para defenderlo? Que te oigan, ¿no es cierto? Para que te oigan tienes que tener algo así como una base, de haber hecho cosas, de estudiado, triunfar, no sé qué. Eso es lo que tienes que hacer para que tu voz repercute. Y luego lo que tienes que decir es estudiar bien lo que has dicho para decirlo de una forma coherente, de una forma persuasiva. Pero nunca te olvides de ese detalle, y con esto sí me gusta cerrar la charla. La política es más emotividad que razón.
Nunca vas a convencer al que no quiere ser convencido. En política no puedes convencer a una gente que piense que tú eres un oligarca, de que tú no eres un oligarca. No. No porque es emotivo, porque es una cosa de creencia. No es tanto así como la religión, pero es una cosa, hay un componente dogmático de creencia. Entonces, para convencer al otro, para explicarlo bien, tienes que apelar a la razón y a lo que no es razón, a la emoción, a la convicción, no sé, a los valores. Listo.